Vamos a empezar comentando que tenéis la posibilidad de acceder a una newsletter que vamos a empezar a darle un poquito de caña, vamos a empezar a meter contenido, ¿vale? He dejado comentario por ahí para que os empecéis a suscribir y posiblemente dentro de unos días, semanas, empezaremos a enviar semanalmente contenido de valor, ¿vale? Contenido de valor, ya sea en formato de artículos, de vídeos, educativos, como siempre, de análisis de mercado, resolución de dudas frecuentes, etcétera. Así que os recomiendo encarecidamente que os suscribáis, ¿vale? En los últimos análisis ya comenté, para mí lo más importante, o no lo más importante, pero es clave entender la situación donde nos encontramos. Es una situación, evidentemente es zona operativa, ¿no? Porque estamos en máximo de la estructura, evidentemente sabemos que puede haber, que puede generar cierto interés. ¿Por qué? Porque en un mercado en rango, cuando el mercado alcanza la parte baja, se considera, si no ha cambiado fundamentalmente nada, si las valoraciones de los agentes permanecen más o menos igual, se considera barato y es interesante para comprar, ¿vale? Y un mercado en su parte alta, en la parte alta del rango, si no ha cambiado fundamentalmente nada, se considera que es interesante para vender. Desde ese punto de vista, nos encontramos en la parte alta. Entonces, la primera hipótesis que podemos plantear es que podría resultar interesante vender, ¿vale? Vender. ¿Por qué también puede resultar interesante vender en vez de comprar? Porque el mercado ya ha tenido cierto desarrollo y yo no he visto ese evento de test en fase C, ¿vale? Que generalmente, o que a mí me gusta ver como una sacudida de el extremo total de la estructura, ¿vale? Ya sea de máximos o de mínimos, no he visto esta sacudida y podría ser, ¿por qué no?, esa sacudida la que esté sucediendo ahora. Yo no digo que esté sucediendo, digo que podría ser. La primera hipótesis que yo planteo al alcanzar el precio esta zona de extremos es favorecer la reversión. Yo, en principio, tengo que favorecer que suceda la reversión. Máxime si no he visto previamente que el mercado viene de esto, de sacudir y demostrar fortaleza. Si el mercado no viene de sacudir por abajo y demostrar fortaleza, con un buen movimiento impulsivo alcista, mi primera hipótesis, mi primer planteamiento debería ser bajista, clave. Además de eso, yo considero relevante también, además de tener en cuenta esta dinámica lateral, horizontal, considero relevante tener en cuenta también esta dinámica alcista. Esta dinámica alcista, como vemos, se viene respetando durante los últimos meses y el precio está dentro de ella. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos puede servir para determinar cuándo a ese escenario, por ejemplo, si queremos entrar en corto, si queremos plantear un escenario bajista, a este escenario bajista, o cuándo nos va a dar más confianza de que es probable que se complete. Si el mercado está lateralizando aquí y de repente rompe hacia abajo, si ya me ha roto esta dinámica alcista, es como que empiezan a sumar fuerza, ¿vale? Tenemos que empezar a añadir inputs a favor de que se desarrolle ese movimiento bajista que continúe, ¿no? Tras el desarrollo de este rango. En ese caso quedaría como un rango distributivo. Entonces, para mí, mientras el precio se mantenga dentro de los límites de esto, de esta dinámica alcista, y evidentemente siempre que se mantenga dentro de estos límites de lo que podemos considerar la última estructura, que puede ser esa, la última gran lateralización, el mercado está en equilibrio. Yo ahí sí es verdad que le doy un puntito a que se esté desarrollando o a que pueda desarrollarse una sacudida alcista con previsión de caer, pero mientras el mercado no me rompa esta estructura alcista, es una hipótesis que no tiene todos los fundamentos que yo le exigiría. ¿Vale? O sea, yo no voy a entrar en corto o no voy a favorecer de entrar en corto o no voy a dejar de comprar renta variable hasta que el mercado no rompa de manera efectiva esto. Y ya sabemos que de manera efectiva significa que lo rompa y que cotice fuera de ella. ¿Vale? Que de alguna manera consolide esa nueva zona y para buscar pues la continuación de bajistas. ¿Por qué no creo que se trate de un movimiento que vaya a tener continuación alcista? No he visto, como digo, esa sacudida total. Alguno puede ser que la considere esto como una sacudida total, pero esto sucedió en un estado o en un estadio demasiado temprano, ¿no?, del desarrollo de esta estructura, cuando esto no era ni una estructura, ¿vale? Entonces yo esto no lo consideraría ese movimiento de sprint, shakeout que va a generar el desequilibrio alcista y que va a confirmar todo esto como una acumulación, ¿vale? Yo eso no lo consideraría. Más que nada porque hasta ese punto lo que teníamos era impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Vale, se quedó ahí. Y ahí ya falló la continuación de ese movimiento bajista. Eso no quiere decir, como digo, que esto se vaya a rotar todo para arriba. Si tuviéramos eso, si hubiéramos tenido esa sacudida, la cosa cambia. Y si hubiéramos tenido un movimiento impulsivo con mayor fortaleza, también cambiaría. O sea, algo como esto. Esto es un movimiento impulsivo que denota fortaleza.
¿vale? Y aquí lo que tenemos es, desde que alcanzó estos mínimos, es como siempre he dicho, es una guarrería, ¿vale? Esto no es un movimiento impulsivo que generalmente nos denote la suficiente confianza como para valorar que esto va a seguir rompiendo. En realidad, esto es como otro rango con una dinámica un poquito alcista, con pendiente alcista, pero donde suele haber o suele de alguna manera identificarnos cierto equilibrio, ¿vale? El mercado no está totalmente desequilibrado al alza, y hasta que el mercado no esté totalmente desequilibrado al alza, no vamos a ver ese movimiento de ruptura y confirmación, ya sea alcista, bueno, en este caso estamos hablando de alcista, al alza. Entonces, me genera dudas. Para mí es un entorno de equilibrio, todo lo que sea permanecer, como digo, dentro de los límites de eso es de equilibrio, y todo lo que sea permanecer dentro de los límites de esa dinámica alcista, pues para mí también es de equilibrio. Todo lo que sea esto, vale, sí, cierta pendiente alcista, pero no la veo como lo suficientemente potente como para generar máximos históricos. Vale, ese es mi punto de vista. Entonces, sigo en stand-by, sigo esperando a ver qué sucede aquí y actuaremos en consecuencia. No me extrañaría nada que se empiece a generar o que continúe el desarrollo de una estructura de más largo plazo aquí, en esta parte superior. Que hayamos visto todo esto como, bueno, pues unos primeros eventos de parada de este movimiento alcista, y que ahora empiece cierta lateralización y que lo veamos rotar de manera fácil entre los límites inferior y superior de esta estructura. Veremos. A lo mejor nos rompe esta dinámica alcista por agotamiento, por consumo de tiempo, ¿vale? En cuyo caso no sería el escenario más favorable para los que quieren buscar cortos. Si queremos buscar cortos, queremos ver intencionalidad, queremos ver violencia, queremos ver que el origen del movimiento nos denote presencia, y esa presencia se denota con intencionalidad, con movimientos con buen volumen, con buen desplazamiento, acompañados pues con una, de alguna manera, innegable y significativa muestra de participación profesional. Y eso no lo vemos si el mercado rompe la estructura con un rango. Es como que nos generaría más dudas. Vamos a esperar, ¿vale? No podemos tampoco plantear escenarios que no tengan ningún sentido. Ahora mismo el contexto viene determinado por esta dinámica de rango. Aquí puede estar todo el tiempo que quiera. Vamos a ver. Esta dinámica de rango y esta dinámica de pendiente alcista, ¿vale? Es lo que determina el contexto ahora mismo. Vale, seguimos comentando el SP500. Soy cansino, pero lo voy a comentar. Yo lo que necesitaría para considerar esto como un upthrush, porque si veis, está en términos condicionales, en términos interrogatorios. ¿Por qué? Porque no sé si esto es un upthrush o no. Es la primera valoración que yo hago, es el primer planteamiento de hipótesis. ¿Cuándo voy a realmente añadirle y otorgarle confianza a ese potencial upthrush? Cuando el precio me rompa de manera violenta esto. Cuando el precio me rompa de manera violenta esto. Y empieza a cotizar aquí. Y ya diré, ojo, cuidado. Y si encima tiene la capacidad de meterse dentro del área de valor del perfil de esta estructura y hace algo tal que así, ahí sí que es muy, 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 muy probable que vayamos en primer lugar al BIPOC, que genere algo, que vayamos al Barrel Low y que de aquí posiblemente también nos vayamos a mínimos. Pero todo pasa por ver este primer movimiento bajista. Todo lo que no sea eso, yo me mantengo a la espera. Aunque mi escenario o mi escenario principal en este punto sigue siendo el bajista, todo lo que no sea romper eso de manera efectiva, me sigo manteniendo a la espera. Y ahora es lo difícil, lo que comentas. ¿Y por qué no valoras el escenario alcista? ¿O por qué no, o en qué punto valorarás o valorarías ese escenario alcista? Es que me cuesta verlo. Yo, subjetivamente, ahora mismo estoy sesgado para valorar como posible ese escenario. De que esto sea un momento de, bueno, de ruptura y tesis y continuación. Me cuesta verlo porque no me creo el movimiento alcista, no me lo creo, no me lo termino de creer, me cuesta creerlo, pero bueno, esto es algo subjetivo mío. Objetivamente lo que vemos es que el mercado, pues bueno, está tonteando una zona operativa y que está apoyado por esta dinámica alcista. Eso es lo objetivo. A mí me cuesta creer que esto es alcista. ¿Dónde tendré que cambiar de chaqueta y decir, evidentemente, las hipótesis que planteaba bajista se han equivocado y esto es alcista? Pues yo me temo que será cuando el precio esté cotizando aquí. A lo mejor cuando el precio esté aquí, haya hecho este movimiento de ruptura y esté en esta zona. O sea, esté ya alejado, en cierto modo, de esto. Es que está aquí. Es que está aquí, está en la zona operativa. Es que de aquí le puede meter un arreón fuerte que podría ser, ¿por qué no? Hoy mismo, que lleva un menos 1,20, un menos 1,2% de caída, podría desde aquí generar el movimiento bajista que yo creo que va a suceder, ¿vale? Es que está aquí, en zona operativa. Entonces yo aquí me cuesta plantear escenarios de continuación, sobre todo con cómo se ha comportado el precio al alcanzar esta zona. El precio alcanzó la zona y rechazó.
alcanzó otra vez y rechazó, alcanzó otra vez y esta que es la zona que debería mantener, donde buscar operativa en largo, empieza a ser guarreada y revierte y llega y se va y otra vez la rompe por arriba y ahora está testeando. Esto es una guarrería. A mí esto me cuesta verlo como un movimiento claro, sano de ruptura, test, gatillo y continuaciones. Vale, puede ser, pero como a mí me genera dudas, yo no voy a operar esto, ¿vale? Entonces yo mantengo ahí la incógnita. Yo esto no lo voy a operar porque a mí no me gusta cómo se está comportando. ¿Eso quita a que deje de operar renta variable? Como sabéis, yo siempre miro en mi operativa en acciones, intento analizar el estado del SP500, considerado como el driver para todos los activos de renta variable, ¿no? Sobre todo acciones americanas, y dependiendo del estado en el que se encuentre el SP500, asumo una posición en acciones o no la asumo. En este caso, como esto es rango, como es lateral, si me aparece una oportunidad en el mercado de acciones, la puedo tomar, ¿vale? Porque esto está neutro. Pero si el mercado mañana hace lo que sea aquí y cae, yo ya dejaría de tomar posiciones en renta variable. Para mí es importante conocer el estado del SP500, pero yo no opero directamente el SP500. Yo lo que hago es nutrirme del análisis de el sentimiento que me da este mercado para ver qué es probable que haga. Si es probable que suba, yo asumo posiciones en largo, en compra, en acciones, que es donde yo estoy operando ahora mismo, porque me parecen comportamientos más genuinos. Si el mercado, el SP500, veo que tiene un comportamiento neutral como el de ahora mismo, que se encuentra en equilibrio, en rango, si se presenta una oportunidad de mercado de acciones, la puedo tomar también. La puedo tomar. Si por el contrario veo que el SP500 se encuentra bajista, porque el contexto, hablando antes del contexto, si el mercado hace eso y se encuentra aquí en este punto, el contexto es bajista, ¿vale? Porque venimos de esto, y esto es una distribución. Entonces, en este punto hay que empezar a favorecer continuaciones bajistas. El sesgo direccional será bajista. Hasta que eso no ocurra, yo mantendré predisposición de, si se presenta una oportunidad operativa en cualquier acción, valorarla. Pero me cuesta mucho determinar ahora mismo qué es más probable que haga el precio, porque se encuentra en rango, en rango. Yo, o sea, inicialmente, como digo, estoy sesgado a la baja por el entorno macroeconómico y porque nos encontramos en una zona operativa y es que no ha hecho nada como para que a mí me sugiera que hay fortaleza de fondo, ¿vale? Esa es la clave, ¿vale?